accesorios que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en Baleares desde hace mucho tiempo, y de los problemas que empiezan a surgir ahora con determinadas reacciones por parte de las administraciones públicas, de Hacienda estatal y de la Hacienda autonómica, que están poniendo en peligro o que están preocupando al contribuyente, porque se están exigiendo ahora, a posteriori, después de mucho tiempo de estar en vigor, se están exigiendo liquidaciones ahora que están revocando o están afectando a esos pactos sucesorios. Muy bien, pues vamos en primer lugar con el primer punto de esos pactos sucesorios que vamos a hablar: transmisión de participaciones de la empresa familiar mediante pacto sucesorio. Cuéntanos. Bueno, esto es una cosa que es importante porque, todos conocemos que la transmisión de la empresa familiar es algo esencial para la renovación, para la regeneración y para poder que las nuevas generaciones entren a participar dentro de la empresa, de lo que se conoce como la empresa familiar. Eso es algo que desde siempre se ha buscado favorecer fiscalmente, desde el punto de vista legislativo, para lograr esa transmisión en vida, no cuando fallece el dueño, sino en vida a favor de los hijos y esas nuevas generaciones que entran y actualizan y modernizan la empresa. Hasta ese momento, por tanto, ¿qué es lo que se ha planteado muchas veces? Una vez que se modifica el impuesto sobre sucesiones en Baleares, empieza a tributar al tipo del 1% las sucesiones entre padres e hijos, y se permite que el pacto sucesorio, es decir, la donación en vida con renuncia de la legítima, también esté al tipo del 1% y que no paguen impuestos sobre la renta. Bueno, pues eso se han llevado a cabo múltiples donaciones con definición o donaciones con finiquito de legítima dirigidas a transmitir esa empresa familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora de repente la agencia tributaria sale en 3 consultas consecutivas de hace muy poco tiempo y dice que la reducción del 95% aplicable y que se estaba aplicando hasta ahora no lo es. ¿Y por qué dice que no lo es? Porque dice que en esa reducción, que digamos que es una reducción estatal, se dice que una de las condiciones es el fallecimiento del causante. Vamos a ver, eso no es así. Se exige el fallecimiento del causante en la legislación estatal, porque a nivel de nuestro Código Civil no existen los pactos sucesorios como forma de transmisión en vida una transmisión mortis causa en vida. Eso no existe a nivel, pero sí existen los derechos forales como el nuestro, y ese es el problema. Nosotros tenemos un derecho civil especial, tenemos un derecho foral, y en ese derecho se establecen los pactos sucesorios. Concretamente, en la compilación balear están estos pactos, y ahora de repente Hacienda dice: oiga, como el donante no ha fallecido, hombre, evidentemente no ha fallecido, porque estamos hablando de un pacto sucesorio, si no hablaríamos de una sucesión, pues increíblemente dice que no es de aplicación. ¿Qué efecto práctico puede tener eso? Pues que ahora se empiecen a exigir impuestos por la parte de esa reducción del 95%. Si estamos hablando de empresas familiares de cierto tamaño, el problema puede ser importante. Entonces, lo que no tiene sentido es que después de mucho tiempo, después de que nos hayamos acogido a ese pacto sucesorio, ahora de repente salga una interpretación de Hacienda que gire completamente lo que es o lo que se ha venido defendiendo hasta ahora. Yo entiendo que eso se ganará en los tribunales, pero bueno, eso ya complica la vida de nuestros contribuyentes y de los ciudadanos, porque van a tener que empezar a pleitear cuando les lleguen complementarias. ¿Y se podría aplicar con efectos retroactivos? Bueno, claro, es que todos aquellos pactos sucesorios que no hayan, es decir, que se hayan realizado dentro de los 4 años anteriores a esta consulta, ahora se pueden revisar, porque el plazo de prescripción es de 4 años, con lo cual yo puedo revisar los pactos sucesorios de 4 años atrás. Es mucho, ¿eh? Claro. Pues veremos cómo avanza. Supongo que ya tendréis algún caso entre manos para pleitear con él. Bueno, es cierto, y eso sí hay que decirlo, que a pesar de esa consulta y que sí que está la administración, claro, porque esto es un tema que afecta a IRPF, la administración tributaria estatal ya está iniciando actuaciones en ese sentido, pero la autonómica todavía no se ha pronunciado, que en el fondo es quien realmente más conoce el tema. El problema es que la agencia estatal, es decir, a nivel estatal, muchas veces dejan de lado o no tienen en consideración el derecho civil propio de Baleares. Y eso es un error, porque tienen que entenderlo y parten de una concepción equivocada. Efectivamente, tendremos, y así nos vamos a plantear en el despacho en los que estamos defendiendo, el hacer una reflexión ya no solo desde el punto de vista tributario, que es importante, sino desde el punto de vista civil, que entiendan que un pacto sucesorio es una transmisión por causa de muerte, aunque se haga en vida. Vamos a hablar del segundo punto, eso en el marco de los pactos sucesorios, que es la nueva campaña de la Agencia Tributaria Balear por la donación con definición del derecho de usufructo.
Sí, bueno, parece que las cosas nunca vienen solas, ¿no? Las desgracias nunca vienen solas y siempre se juntan. Entonces, ahora, y eso sí que también llevamos varios supuestos en el despacho, de repente, ¿qué es lo que hacía mucha gente? Es decir, en una herencia, la típica herencia, para que el oyente se pueda situar. Es decir, fallece el padre y deja a la madre como usufructuaria y al hijo o a la hija como nudo propietario, por ejemplo, de un inmueble. Entonces, la madre tiene el uso y disfrute de ese bien inmueble y liquidan los impuestos normal y corriente. ¿Qué ocurre? Que transcurre el tiempo y hay en un momento dado, por ejemplo, en un caso que era muy concreto, que vimos hace poco, el hijo necesita tener la plena propiedad, es decir, necesita también tener el usufructo, porque, por ejemplo, para pedir un préstamo hipotecario, el banco te está exigiendo que tengas la plena propiedad. No puede permitir que el usufructo, que el uso y disfrute de esa vivienda sobre la que te da un préstamo hipotecario, la tenga una tercera persona. Bien, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la madre, mediante un pacto sucesorio, le transmite ese usufructo, extingue el usufructo y se lo transmite a su hijo, que consolida la plena propiedad. Se liquidó en su día al 1% y ahora se debería liquidar al 1%. Problema que ocurre aquí. Hay que recordar que cuando se aprueba la ley del impuesto de sucesiones para Baleares, en ese momento la comunidad autónoma no tiene capacidad normativa para tocar el tipo. No podía poner el tipo del 1%. Entonces, la idea que surge es, bueno, ya que no puedo tocar el tipo, voy vía deducción para conseguir ese 1%. Es decir, si mi objetivo es conseguir que los ciudadanos de Baleares tributen al 1% en las herencias de padres a hijos, si no lo consigo por la vía del tipo, lo consigo por la vía de deducción. Pero ahí está el problema. El problema está que cuando ahora se produce la extinción de ese usufructo, no se tiene en cuenta la deducción, con lo cual van a lo que se llaman los tipos medios. En definitiva, para aclarar o para no complicar mucho la cosa, el tipo que se va a aplicar ahora a esa extinción de usufructo es muy superior al 1%. Podemos estar hablando de tipos del 23, del 25, del 30%, cosa que es una auténtica salvajada. Pero lo que no tiene sentido es que la propia administración autonómica, que es la que redactó la norma, que es la que conoce el espíritu de la norma y que es la que sabe que lo que se buscaba era tributar al tipo del 1, ahora se acoja a un subterfugio técnico de ese momento para empezar a girar liquidaciones e intentar recaudar. Yo entiendo que estamos en un momento difícil, la recaudación ha caído muchísimo en Baleares y en toda España, porque lógicamente la caída de la actividad económica como consecuencia de la pandemia ha frenado el crecimiento económico y ha frenado la recaudación de impuestos. Eso es evidente, con eso ya jugamos todos y todo el mundo lo entiende. Pero lo que no tiene sentido hoy en día es que encima se apriete sobre, o sea, que se intente buscar liquidaciones de donde se pueda, transgrediendo lo que realmente es el espíritu de la norma. Eso no es comprensible. Entonces, ese hijo recibiría la casa, ¿no? El usufructo de la casa por parte de su madre y tendría que pagar por ello un 25 o 30%. Correcto. Tendría que pagar el tipo medio de gravamen que se hubiera aplicado hipotéticamente en la liquidación de su padre, que es ridículo, porque ya te digo que en la liquidación de su padre se tributó al 1% desde el año 2007. Pero sí que, como era un sistema de liquidación, había un tipo medio de gravamen ficticio, pero lo había. Y ese es el que están aplicando. Y en caso de que ese hijo, esa hija, esa persona venda el bien entregado por el padre mediante un pacto sucesorio, ¿qué debería tributar? Bueno, pues esa es la tercera vía que también nos estamos encontrando ahora y que parece que también vuelve también de nuevo a afectar a algo que ya digo que es que ha sido una constante en Baleares, en nuestras illes, desde hace ya tiempo, que es que dice la norma, lo que viene a decir ahora en el anteproyecto de ley de medidas contra el fraude, han establecido una norma que dice que si yo recibo un bien mediante un pacto sucesorio y lógicamente lo tengo que valorar a valor de hoy, al valor del momento de la donación. Entonces, la donación con definición, es decir, acogida a un pacto sucesorio. Lo tengo que valorar porque me obliga, la Consellería me obliga la TIB. Entonces, lo valoraré a una determinada cantidad. Pero no es el mismo valor que tenía en origen en quien lo tenía, en mi padre, en mi madre, en quien me lo haya entregado. Pues la norma ahora dice que si yo que lo he recibido lo vendo, el valor que voy a tener que coger a efectos de mi declaración de renta por el beneficio que tengo es el de mi padre, no el mío. Con lo cual, un ejemplo también muy claro. Mi padre me dona en el año 2008 un inmueble y se le da un valor de 200.000 euros.
ese inmueble, cuando lo adquirió mi padre, que lo adquirió por herencia del abuelo, valía 20.000 euros. Yo ahora lo vendo y lo normal hasta ahora era, si lo vendo por 300.000 de venta, valor de compra 200.000 o de adquisición, porque es el valor de la herencia, y la diferencia es los 100.000 euros pagan. Ahora no, el valor de compra van a ser los 30.000 euros o los 20.000 euros de mi padre. Por tanto, sobre esa diferencia, a pesar de que yo he pagado ya el 1% cuando lo he recibido, vuelvo a tener que tributar, y aquí tributa un tipo de un 23%. Claro, esto es muy delicado y hay que tenerlo muy en cuenta, porque entrará en vigor en el momento en que se apruebe esta ley, que ya digo que salió el proyecto de ley el otro día del Consejo de Ministros, y en el momento que se apruebe, ojo con aquellas donaciones que se han hecho acogidas a un pacto sucesorio, porque si vendemos por necesidad o por la razón que sea, porque queramos ese bien, ya no vamos a poder tener como valor de adquisición el que fijamos en la escritura de donación, sino el antiguo. Y eso puede llevar a más de una sorpresa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente se ha acogido a esos pactos sucesorios. ¿Qué es lo que dice? Yo intento explicar un poco a los oyentes por qué viene esta modificación. Es cierto que a veces echa la ley, echa la trampa. Es decir, ¿qué es lo que hace o qué es lo que puede hacer alguna gente? Oye, yo sé que voy a vender el inmueble, pero mi valor de adquisición es muy pequeño. ¿Qué hago? Hago un pacto sucesorio, se lo entrego a mi hijo por un valor mucho más alto, mi hijo lo vende y ya no hay beneficio a tributar en el impuesto. Bien, pero es que para eso, que es un fraude, ya existen, ya tiene la Administración Tributaria, ya tiene la capacidad para adoptar las medidas necesarias para combatirlo. No pasa nada, es decir, tendrá que analizar si ese dinero, cuando lo vendo, vuelve a mi padre, y entonces es evidente que era él que lo quería vender. Si resulta que este bien, antes de que me lo donen, ya está a la venta en portales de internet, etcétera. Esas son pruebas de las que puede contar, o con las que puede contar la agencia tributaria a la hora de detectar ese tipo de fraudes. Pero no puedes meter en el mismo saco a todos los contribuyentes, y ahora todos aquellos. Hay una cosa que es esencial, que es la confianza y la seguridad jurídica. Oiga, yo cuando hice el pacto sucesorio pensaba que el valor de adquisición de mi bien era el que se fijaba, porque además tributé por ese importe. Y ahora, transcurridos X años, resulta que no puedo aplicarme ese valor, sino que me tengo que ir al valor de entonces de mi padre. No tiene sentido. Claro, porque entonces la diferencia entre el valor inicial y el valor por el que lo vendemos nosotros sería mucho mayor, por lo tanto tendremos que pagar muchos más impuestos, ¿no? Claro, es que estamos a un tipo de un 23% en renta. Es decir, cuando yo vendo un bien, salvo que estemos en los supuestos de exención, por ejemplo, yo que sé, la vivienda habitual de mayores de 65 años, que en el momento en que la venden no tributan. Pero en los supuestos normales, claro, yo pago el 23% por la diferencia entre el valor de lo que vendo y lo que me costó. Pero que si lo que me costó no me dejan aplicármelo, sino que me hacen aplicar el valor de lo que le costó a mi padre, pues evidentemente esa diferencia al 23% es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Claro, porque por norma general los inmuebles han ido ganando valor. Claro, es que además tenemos que tener en cuenta, además, ya no solo que han ido ganando valor, sino que los valores declarados hace muchos años eran muy bajos. Entonces, normalmente eso se ha ido, afortunadamente esa práctica ha ido desapareciendo, y los valores son los adecuados y los valores de mercado y lo que se cobra. Pero antes no siempre era así. Entonces, claro, los valores pueden ser muy bajos y no responder a la realidad. ¿Consideras que el espíritu de esta iniciativa es el afán recaudatorio? Evidentemente. A ver, yo creo que hay dos espíritus. Uno, el intentar combatir una posibilidad de fraude, y dos, evidentemente, un afán recaudatorio. Pero la parte de combatir la posibilidad de fraude, ya digo, la agencia tributaria cuenta con magníficos profesionales que pueden llevar a cabo esas investigaciones y llegar a determinar si realmente aquí hay un fraude en esta transmisión hacia mi hijo, o si realmente se lo he hecho porque yo quería donárselo y luego mi hijo, por lo que sea, tiene que venderlo. Porque si aplicamos la norma, si se aprueba esta norma, es aplicable a todo el mundo. ¿Qué ocurre con aquel que se lo dieron, pues eso, en el año 2010? Lo ha tenido 10 años, ha vivido incluso en ese piso, o no lo ha hecho su vivienda habitual, pero lo ha tenido normal, y ahora, por necesidades económicas, lo vende. Le estamos aplicando, le estamos penalizando lo mismo que queremos penalizar a aquel que entendemos que está defraudando. Como mucho, yo creo que la norma tendría que tener un carácter marcadamente temporal. Y decir, oiga, cuando yo recibo un bien por pacto sucesorio y lo transmito antes de que transcurra un año, entonces sí. Porque eso ya hace sospechar, si yo lo recibo ahora y antes de que pase un año ya lo he vendido rápidamente,
podemos pensar que puede existir alguna motivación fiscal para ello. Pero ya, el que lo recibió hace 3 años y hoy por las necesidades que sean, o porque se cambia de casa, o porque busca, o porque se traslada a otro sitio y vende el inmueble, no se le puede meter en el mismo saco que a los demás. ¿Y cuál es la valoración que haces de la ley de medidas contra el fraude recientemente aprobada? Bueno, la verdad es que la ley es una ley bastante amplia, es una ley que recoge diferentes aspectos. Este es uno de ellos que me parece especialmente preocupante, y hay un segundo aspecto que es el tema del valor que llaman el valor normalizado, el valor catastro, que viene a decir que a partir de ahora el valor catastral a la hora de valorar los bienes para todos los impuestos deja de tener importancia y ahora habrá un nuevo valor. Ese valor lo elaborará el catastro en función de la información que le dan los notarios. Es decir, el notario le dirá, oiga, pues en un piso de la zona, cercano, de las mismas características, se ha vendido este piso por tanto o este por esto. Ellos harán una especie de media, no sabemos todavía cómo, y sacarán ese valor. Y ese valor de referencia será el que se aplique a los impuestos. Eso es, desde mi punto de vista, una forma de subir impuestos de forma encubierta. Oiga, yo actualizo valores como a mí me da la gana, sin principio de contradicción. Usted no va a poder oponerse porque es el valor que establece el catastro, y de esa manera yo determino en patrimonio, en sucesiones, en transmisiones patrimoniales y ya veremos si en renta los valores de esos inmuebles. Entonces, a mí me parece un aspecto bastante delicado. ¿Por qué? Porque en la valoración de un inmueble tiene que venir el técnico de la administración y está obligado a valorar el inmueble, a ver el inmueble, por una sencilla razón, porque yo no me puedo guiar simplemente por dónde esté el inmueble. Yo puedo construir con materiales de altísima calidad o puedo construir con materiales de menor calidad porque no me alcanza el presupuesto. Y eso no puede ser que yo luego lo valore en función de cómo ha vendido el vecino o de cómo está hecha la casa de al lado. Oiga, tendrá usted que venir a valorar mi casa y saber si vale 100 o vale 200. No puede usted aplicarme un criterio aleatorio. Eso el Tribunal Supremo ya viene desde hace tiempo señalando que las valoraciones que hacen las administraciones autonómicas no son válidas en la forma que lo están haciendo. Es decir, aplicando simplemente coeficientes y sin hacer una verdadera comprobación. Y ahora, como el Tribunal Supremo está limitando esas posibilidades, pues de repente viene el Estado y dice, no, ahora lo hago por ley y se acabó. Ahora ya no hay discusión. Ya no me lo vas a llevar a los tribunales, ya el Tribunal Supremo no va a tener nada que decir porque te lo he hecho por ley y queda impuesto. La valoración, en ese sentido, desde mi punto de vista, es negativa. El resto de medidas que se recogen, bueno, afectan a muchos impuestos. Hacen referencia al impuesto de sociedades, hace referencia a la salida de bienes hacia el extranjero o de participaciones a efectos de valoración. Toca algo de renta y sobre todo toca procedimientos. Es decir, se prohíbe el software de doble uso, se establece otra cosa importante que también tienen que tener en cuenta los oyentes. Se limita los pagos en metálico entre empresarios a 1.000 euros anuales. No se pueden pagar más de 1.000 euros en metálico entre empresarios, porque eso conllevará una sanción del 25%. Está claro que el dinero en efectivo tiende a desaparecer, ¿no es así, Jorge? Sí, efectivamente. Es decir, todas las normas y todas las prácticas van dirigidas a que desaparezca. Por tanto, los empresarios ya saben que esto de pagar en metálico ha desaparecido de sus vidas, porque es evidente que 1.000 euros a un proveedor en un año resulta casi ridículo. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de cómo avanza sobre todo esa aplicación de la Ley de Medidas contra el Fraude, y seguro que tenemos ocasión de comentarles en este espacio de la asesoría jurídica, contigo, con cualquier otra de tus compañeros. Jorge Sainz de Baranda, desde el despacho de abogados Fomora Sainz de Baranda, del cual eres abogado y socio fundador. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Cortamos hasta aquí también nuestra emisión en Facebook Live, hacemos un alto en el camino y enseguida estamos